pie la mayoría. Vamos así mismo a buscar en el libro de Marcos, en su capítulo 7. Libro de Marcos, capítulo 7, el versículo 5. Solo vamos a leer un solo versículo. Amén. La palabra del Señor dice así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Señor, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, Dios, por esta mañana, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, para darte gloria y honra, Dios. Ahora, Dios mío, vamos a hacer uso de tu palabra, Señor, rogándote que cada vida, cada corazón que ha dicho presente en esta mañana, Señor, tú los prepare, Dios, Señor, y permite que haya reverencia en medio nuestro para que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, Señor. Padre, tú conoces las necesidades. El propósito de tu palabra es, Señor, instruir, corregir, Señor, y alentar los corazones. Amén. Y acercar, Dios amado, a los que están lejos a ti, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y en el día de hoy vamos a hablar la exaltación de la tradición. La exaltación de la tradición. Recordemos que estamos en el libro de Marcos. Allí estamos viendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un ministerio en el cual Jesús ha tenido, ¿no?, que enfrentar a grupos de personas que se levantan contra él porque ellos estaban acostumbrados a una manera de enseñar que era distinto a lo que Jesús viene enseñando. Porque Jesús enseña con autoridad la verdad de la palabra. Aleluya. Y a través, mis hermanos, de la tradición de los ancianos, el pueblo de Israel adquirió costumbre más allá de la que estaban establecidas por Dios. A partir de que surgieron grupos como los fariseos, los saduceos, surgió la tradición rabínica y con ella lo que se conoce como la Mishnah y el Talmud. La Mishnah es el primer texto escrito de la ley oral judía con el fin de hacerla aplicable a la vida diaria, pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y el Talmud es una colección de discusiones rabínicas. Su propósito es interpretar y expandir la Mishnah. Los fariseos consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que tenía la ley del Antiguo Testamento. Se consideraba, por lo tanto, un cerco de protección que rodeaba la ley y que evitaba que los mandamientos sean violados. Es lo que en el corazón de los fariseos estaba establecido y de los escribas. Ellos creían que haciendo estas cosas
iban a ser más creyentes, iban a estar más cerca de Dios, iban a ser más obedientes a lo que Dios ya había establecido. Jesús se encontraba, recordemos, en Genezaret. En aquella región Jesús estaba sanando a los enfermos que la gente iba poniendo por las calles para que Jesús orara por ellos. Y hasta aquel lugar se acercaron los fariseos y los escribas venidos de Jerusalén. Hacía rato, ¿no?, que ya no aparecían y decidieron ir hasta donde Jesús estaba, porque como hombres observadores de la ley, también eran vigilantes del cumplimiento de la misma. Y como era tradición en ellos observar a su alrededor qué hacían los demás, se dieron cuenta de algo importante. Los fariseos se habían convertido en estrictos cumplidores de las normas que ellos habían establecido como parte de la observancia de la ley. Así que cualquier violación a estas normas eran detectadas automáticamente. Pero como Jesús no le enseñaba esas reglas a sus discípulos, ellos se sentían libres para actuar. O sea, si en esta iglesia no hay una norma establecida, pues nadie la cumple, porque no es parte de las normas que tiene una determinada iglesia. Dice Juan en su capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchas veces, mis hermanos, la gente viene a Cristo y va a una iglesia que está llena de mandamientos de hombres. Por lo que esa persona lo que encuentra es una serie de ataduras que lo hace más esclavo de lo que ya era. Y en Cristo hay libertad. Amén. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Los ritos eran sombra de lo que había de venir. Y ya Cristo vino y nos ofrece verdadera libertad en Él. No libertinaje, porque es cierto que en muchas iglesias también están llenos de libertinaje, sino libertad para confiar que ya no hay más sacrificio por los pecados, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Lo que resta es vivir para Él. Amén. Ese es nuestro legado, ese es nuestro cometido, vivir para Cristo, apartado del pecado. Pero los fariseos, que eran gente que vivían separados para no contaminarse, tenían una serie de ritos y no solo se lo aplicaban a sí mismos, sino que lo demandaban a los demás judíos. O sea, todo judío tenía que estar conformado a la tradición de los ancianos, porque podía ser expulsado de la comunidad judía.
Y ellos, al ver a los discípulos de Cristo comiendo con las manos sucias, se escandalizaron. Y dice el versículo 2, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Estas gente, mis hermanos, estaban tan apegados a sus tradiciones que preferían morirse de hambre antes de comer con manos inmundas. No necesariamente las manos de los discípulos estaban sucias, pero para los fariseos ceremonialmente estaban impuras, porque esa era la costumbre judía. La costumbre judía en ese sentido es que si tú sales de tu casa, tenga el cuidado de lavarte las manos. Era una regla oral al cual ellos debían de cumplir siempre. Y en el versículo 4 dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En la plaza, por lo general, hay comercio, gente de todo tipo, y los fariseos con este mandamiento procuraban mantener a los judíos limpios de toda clase de contaminación ceremonial. Porque es verdad que la propuesta de ellos es buena, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de lavarnos las manos, sobre todo después de la pandemia. Las personas aprendimos a tener más higiene en nuestro día a día. Por ejemplo, yo siempre que llego del metro o de algún transporte, como me agarro siempre de todo, ¿no? Porque uno ya con los años ya no confía tanto en su equilibrio. Cuando llego a casa, me lavo las manos antes de ponerme con la comida. Y en nuestra cultura, nosotros por lo general no comemos en platos o en vasos sucios. Todo utensilio que nosotros podamos utilizar o que vayamos a utilizar o que vemos que alguien ya lo ha utilizado antes que nosotros somos capaces de utilizarlo si no están limpios. Si usted ve que alguien bebe y después va y le echa agua y usted se lo da, usted dice, por ahí no paso yo, ¿no? Y si usted ve que le van a echar la comida en un plato sucio, usted dice, ay, se me ha quitado el hambre, ¿no? Porque nosotros tenemos esa cultura de no utilizar aquellas cosas que nosotros consideramos que no están apropiados, por lo que esa manera de pensar que tenía los judíos en Occidente es buena. Para nosotros representa que higiene, limpieza. Al poder de Jesús. Pero
¿dónde radica el problema de esta observancia? Porque Jesús le está reprochando. Ustedes lavan los vasos, los platos, se lavan las manos, eso están ahí todo el tiempo pendientes del que lo hace o no lo hace. No sé, yo recuerdo cuando era niña, ¿no? Que los niños, ¡ay, no te lavaste las manos! ¡Ay, te comiste en el plato del otro! Siempre estábamos pendientes de lo que hacían los demás compañeros. Pero el problema está en espiritualizarlo. Porque ellos creían que si iban al mercado y allí al tocar a un gentil o a su dinero, se podían haber contaminado con ese contacto y ante la duda procedían a lavarse. En Colosenses, en su capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, que si yo decido en mi actitud y mi manera de ser, porque hay gente también que son muy quisquillosa, cuidan mucho la higiene. Pablo dice, esto tiene cierta reputación en tu manera de servir a Dios, pero tú no le puedes imponer al otro lo que tú crees que es bueno para ti. En humildad, hay gente que deja cosas porque en el mundo han sido muy vanidosos y saben que esas cosas le pueden ser de estorbo para servir a Dios con libertad, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Entonces deciden aparcar esas cosas que para ellos son un estorbo en su vida espiritual, y eso es bueno. Tiene, como dice Pablo, esa cierta reputación. Hay personas que quieren mortificar a su cuerpo, no dándole ciertos gustos. Aleluya. Y eso es bueno. O sea, Pablo le está diciendo, cuando tú te eximes de algo, es bueno para tu propio ego, para mantener al ego sometido a que no es el ego el que te gobierna, sino Cristo. Amén. Pero, como dice, y en duro trato del cuerpo, o sea, cuando tú disciplinas a tu cuerpo en no te vas a poner esto, no te vas a hacer aquello, no. Imagínense, usted ahora mismo dice, me quiero poner un buen tatuaje y lucirlo, porque yo puedo. Pero también yo le puedo decir a mi alma, no te lo va a poner, porque eso no glorifica a Cristo. O sea, tiene cierta reputación. Que tú te decidas, que aunque tú tienes el anhelo y el deseo de ponerte algo para lucírselo al mundo, también tú te reprimas y digas, no lo voy a hacer. Amén. Tiene valor, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. A la hora de pecar,
el hecho de que yo me reprima de algo o deje o haga, no es lo que me retiene para no pecar. Por eso el apóstol dice, el dejar de hacer cosas sí tiene cierto valor, pero hay algo que está por encima de eso, que es cuando tú sabes tener dominio propio para decirle no al pecado. Porque si hay algo que nos separa de Dios, no es si te pone la falda larga o corta, o si te maquilla o dejas de maquillarte, aunque mucha gente tiene eso como santidad. Pero eso es parte de lo que tiene buena reputación para mí. Porque yo cuando dejo de ponerme la falda corta, no la hago por santidad, sino porque yo quiero lucir como una mujer de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso tiene diferencia. Amén. Gloria a Jesús. Y no lo puedo tener como que si la falda no está lo suficiente larga, pues estoy pecando. No estoy pecando, ni me afecta a la vida espiritual. Y esas cosas las tenemos que tener bien clara. Ahora bien, ellos ven a los discípulos comer sin ninguna preocupación por la contaminación. Y automáticamente se dirigen a Jesús. Y en el versículo 5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Sí. A mí me llegó a tocar en mi país, en mi juventud, que a veces le decía a alguien, Dios te bendiga, y me miraba de arriba abajo a ver qué tan evangélica parecía. Aleluya. Y a veces por la apariencia, tú eres evangélico. O que alguien me diga, ya yo no uso las manguitas tan cortas. Ah, qué bien. Porque nos importa, ¿no? Que ellos, cómo está el otro para calificarlo como creyente o no. Y todos hemos tenido que aprender. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, el Señor me dio una lección de vida. Porque yo venía con un sinnúmero de tradiciones. Y cuando llego aquí se me cae el mundo. Porque yo estaba aferrada a lo que me habían enseñado. Y el Señor me dijo, empieza a mirar sus corazones. Ve el corazón de las personas. Gloria a Dios. No la apariencia, porque la apariencia te mina y juzga mal. Aprendes a conocer el corazón de las personas. Amén. Gloria a Dios. Su comportamiento, su actitud, su devoción, su entrega. Aleluya. ¿Cómo sirve al Señor? Gloria a Dios. Porque le vea algún pendiente, una cadena, o cosas, un pantalón, o un maquillaje. No lo califiques por eso. Porque esas son tradiciones de hombres que determinan que te puedes ir al infierno por esas cosas. Pero Dios no piensa así, ni está escrito así en su palabra. Y vemos a estos hombres que ellos no van a los discípulos
a quejarse de por qué comían sin lavarse las manos, sino que se dirigen a Jesús como maestro de ellos. Si eres su maestro, debe instruirlo en las tradiciones judías. Era lo que ellos pensaban. Pero Jesús, mis hermanos, nunca le da respuesta que ellos esperan, sino la que Él ve en ellos. Lo que él ve en ellos es lo que Él les responde. Y en el versículo 6 dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas. Mire, que le digan a usted hipócrita, le dan un bofetón. Y el Señor le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Wow. Que el Señor no nos llame hipócrita. Que queremos tener una apariencia de creyente, pero no vivimos como creyentes. No actuamos como creyentes, sino que vivimos en apariencia. Aleluya. Y muchas veces, mis hermanos, es que llevamos una religiosidad externa, pero internamente estamos lejos de Dios. Cumplimos con los rituales, pero violamos la ley de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Y creo muchas veces que de esa manera puedo engañar a Dios. Y solo me engaño a mí mismo. Gloria a Dios. Y hasta es probable que yo lleve a gente a Cristo, pero que me pierda yo, porque verdaderamente no estoy arrepentida para con Dios. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Que no sea un cristiano de apariencia, porque solamente te engañas a ti. Tú puedes engañar a medio mundo, pero a Dios nadie le engaña. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Por eso nosotros debemos de andar firmes como creyentes, sabiendo verdaderamente la decisión que hemos tomado en este camino. Usted no tiene que vivir de apariencia. O es o no es. Sea o no sea. No pierda su tiempo. Amén, aleluya. Porque si le va a buscar, búsquele de verdad. Sírvale de verdad. Entréguese de corazón. Porque hay recompensas eternas. Gloria a Dios. ¿Y cómo ve, mis hermanos, Jesús entonces a los fariseos? Como hipócritas. Había apariencia de religioso en esta gente para que Jesús lo llamara hipócritas. En los fariseos había una inconstancia entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos practicaban. O sea, vivían dos mundos paralelos. Es muy bonito cuando yo me subo aquí arriba y les digo que se arrepientan, y cuando me bajo, yo vivo una vida de pecado. Qué inconstante, ¿no? Sería yo. Cuando quiero a usted obligarlo a vivir en santidad, pero yo no estoy dispuesta. Todo ministro que enseña la palabra de Dios
tiene primero que aplicársela a sí mismo. Amén. Tiene que vivir conforme a lo que enseña. Gloria a No Dios. puedo tener dos maneras de ser, una aquí arriba y otra allá abajo. No. Dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres. O sea que todo esto tiene un propósito que va más allá de querer servir y honrar a Dios. Pero hoy hay muchos fariseos dentro de las iglesias que lo que buscan es una exhibición de ellos, pero no tienen una relación con Dios. Y por eso dice el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Usted ha ido a un panteón de esos que son preciosos, bien hechos. Gloria a Dios. Sí, es verdad. Aleluya. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Gloria a Dios. Usted lo quiere ver por fuera, pero no quieren que lo metan adentro. ¿Que no? Aleluya. Amigo. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Guau! Jesús Alaba. no se cortaba, porque Él es la verdad, mis hermanos. Aleluya. Y Él nos va a decir las cosas face to face. Él no nos va a tener miedo con decirnos lo mal que estamos actuando. Aleluya. No. Él va a venir con la verdad por delante. Él nos va a decir lo que realmente hay en nuestro corazón, cómo somos y lo que aparentamos ser. Porque ante Dios nosotros somos transparentes, mis hermanos. A Dios, aunque usted le fija, a Dios no necesita que usted le muestre quién es, porque ya Él sabe. Alábale. Por eso Él tiene la capacidad de decirle a los fariseos, lo que ustedes son hipócritas, tienen una careta puesta, no viven la vida real, nadie les conoce de verdad, porque aparentan ser buena gente. Hay quien le conozca. Hay quien sepa verdaderamente quiénes son ustedes. Se asustarían Aleluya. si conocieran lo que hacen en lo oculto. Porque aquí todos somos Santa Teresa de Calcuta. Pero cuando salimos de aquí, entonces que somos realmente lo que somos, lo que demostramos lo que somos. Pero ante Dios no podemos ir fingiendo, Aleluya. porque Él nos conoce de verdad. Los fariseos y los escribas tenían un problema de fondo, no de forma, Gloria a Dios. que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Ellos, en cuanto a los rituales, eran irreprensibles, pero en cuanto a aplicar la justicia, eran cuestionables. Dice Mateo 23:23,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El Señor les dio duro. Cada vez que le pronunciaba una palabra, era llamándolos hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿O qué? ¿El qué? Diezmar. Es buena responsabilidad la que nosotros podemos hacer cosas que son obligaciones nuestras. Está dentro de los estándares de un creyente. Pero no lo puede hacer con el fin de justificarse su vida licenciosa. Porque el Señor dice, sí, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y eso está bien. Pero dejáis lo más importante, que es aplicar justicia, que es tener misericordia, que es aplicar la fe y confiar en que Dios está viéndote. Porque cuando tú no crees que Dios te ve, rienda suelta la vida. No hay temor de Dios en tu vida. Pero cuando tú sabes que los ojos de Dios están sobre ti, tú te lo piensas 2 veces en hacer aquello que tu alma te dice. Porque nosotros aún estamos en un cuerpo caído. ¿Usted cree que no hay deseo de todo tipo? ¡Lo hay! Pero ahora el Espíritu Santo habita en nuestro ser y es quien debe de gobernar nuestras vidas. Y por lo tanto, ya nosotros no hacemos las cosas que hacíamos. Nos apartamos de ellas por amor a Dios. Amén. Aleluya. Esa es la vida del verdadero cristiano. Muchas veces, mis hermanos, queremos vivir pendiente al pecado del otro, sin corregir nuestro propio pecado, que muchas veces es mayor que el que queremos nosotros corregir. Pero eso, vemos que Jesús, al ver que estos que se creen que ellos como aparentan que están justos, van a corregir al otro. ¿Y Jesús qué hace? Le reprende. Porque antes de tú sacarle la paja al ojo ajeno, tienes que aprender a sacarte la vida. Amén. Aleluya. Por eso yo no puedo aquí venir a sacarle la paja a nadie cuando yo tengo una viga. Yo tengo que primero trabajar con mi viga y sacarla para poder ver bien. Aleluya. Y como ya veo con los 2 ojos, veo la paja que tiene el otro, entonces voy y me acerco y le digo, ven que te voy a soplar el ojo para que salga esa paja. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Los fariseos, mis hermanos, eran conocedores de la ley. Sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero vivían a medias. Y ponían las tradiciones de los ancianos como algo sagrado cuando no lo era. Creían que la manera de honrar a Dios era cumpliendo las tradiciones, o sea, haciendo obras. Por eso Jesús le cita a Isaías 29:13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Qué triste cuando de oídas solo habíamos conocido a Dios, a la distancia, de lejos.
Yo siempre pongo a mi país de ejemplo, ¿no? Tú oyes a todo el mundo, bendiciones. Y tú dices, pues, es cristiano. Pero solamente de labio. Usan la palabra bendiciones como una manera de saludar, que suena bonito, pero su corazón está lejos de Dios. Gloria a Dios. Y así, mis hermanos, vemos que estaban los fariseos. Ellos no estaban apegados a Dios, no le conocieron porque Él era el Dios de su padre. Pero no, porque no tenían relación con Él, no pudieron obedecerle. Porque cuando no se tiene relación con Dios, no podemos obedecerle y temerle. Porque no estamos cerca de Dios. Ellos solo eran religiosos, pero no tenían a Dios en su corazón. Se beneficiaron del estatus que le daba el conocimiento, pero no se beneficiaron de la verdadera bendición que es tener a Dios en su corazón como Señor para obedecerle y como Salvador para servirle. Los fariseos pensaban que con sus tradiciones a rajatabla era la forma de honrar a Dios. Y Dios le dice, en vano me honran. Porque la manera, mis hermanos, de honrar a Dios la establece Dios, no los hombres. Y hoy creemos que con nuestros dogmas vamos a honrar a Dios. Y nos ocupamos más de aplicar mandamientos de hombres en las personas que la palabra que liberta. Gloria a Dios. Nuestra mayor preocupación debe ser enseñar la palabra a las personas para que puedan conocer a Dios. Amén. Esta advertencia que Cristo le hace a los fariseos también es para nosotros. Él le dice, ustedes dejan, invalidan y quitan, y todo eso crea en los creyentes pobres espiritualmente, que pierden el tiempo en cosas vanas, en vez de conocer lo que Dios demanda para que le obedezcamos. Porque mientras yo estoy ocupada en decirle, no te quitas esto, ponte aquello, haz esto, al otro, me olvido de la palabra. Y lo esencial y lo principal en una congregación debe ser la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dejan, como dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ellos quebrantaban los mandamientos de Dios descaradamente. Eran supersticiosos en sus tradiciones. Había una obsesión compulsiva con los utensilios de comer que estén lavados, porque siempre estaban pendientes. De hecho, ellos cuando pasaban por algún lugar y pedían agua, en lo primero que se fijaban era que el vaso esté limpio. Lo revisaban a ver si no estaba limpio. Y vemos que esta obsesión ya rayaba en la paranoia, y olvidaban que lo importante es tener un corazón limpio, guardado de todo pecado.
Si comemos, mis hermanos, con las manos sucias o bebemos agua en un vaso sin lavar, nos puede afectar nuestro organismo como una infección alimentaria. Pero en cuanto a nuestra salvación, no nos afecta. Si nos morimos, nos vamos con Cristo. Amén. Pero no nos afecta espiritualmente. Pero si vivimos alejados de Dios, violando sus mandamientos, entonces sí nos afecta. Invalidan. Dice el versículo 9. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En el decálogo de los mandamientos en Éxodo, el quinto está llamado a honrar a los padres. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el capítulo 21 de Éxodo, el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Esa era la sentencia que Dios tenía a favor de los padres. Por lo que ambos versículos se refieren a honrar a sus padres. Vemos que este mandamiento tiene promesa, que al cuidar de tus padres con amor, respeto, dignidad y también sustentándoles cuando ellos ya no puedan, vas a ser bendecido tú también. Dios te va a prosperar con larga vida sobre la tierra. Yo siempre le insto a mis hijos, ¿no? A honrar, sobre todo a Manuel. Yo le digo, hijo mío, aprende a honrar a tus padres, porque mira cómo es tu papá, que honró a su mamá a pesar de todo. Y le digo, ¿y tú no ves que hasta una buena esposa le ha dado? Y es para hacerlo reír, ¿no? Pero honrar, mis hermanos, a nuestros padres es esencial en la vida de todo creyente. Amén. Nosotros debemos de aprender, y no solamente es hablarle bien, porque a veces sí, le hablamos bien y le abrazamos, pero si mamá y papá tienen necesidad y yo puedo suplirle, que se busque la vida. Yo tengo mis obligaciones y mis ocupaciones. Gloria a Dios. Y me olvido de ellos. Aleluya. Pero la palabra dice que no, que nosotros debemos de honrarle también, sustentándolo cuando podemos, cuando tenemos los recursos para hacerlo. Pero hay peligro, mis hermanos, en las imposiciones humanas. Dios dio una orden clara que debía de ser inquebrantable, porque a través de la honra de los hijos, los padres tendrían asegurado el cuidado cuando ellos no pudieran valerse por sí mismos, tanto económico como en cuidados personales se refiere. Pero ¿qué hacen ellos? Le quitan, dice el versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo lo que pudiera ayudarte. Sabemos cómo ellos anulan la palabra de Dios cuando le ponen, es para Dios, como si eso honrara a Dios, porque esta propuesta beneficiaba a los fariseos.
No tienes la obligación de honrar a tu padre si quieres ofrendar a Dios. Era lo que le decía. Qué cruel, ¿no? Eso es crueldad. El que tú le cohibas a un miembro de tu congregación y que lamentablemente esto pasa hoy. No solamente, muchas veces le dicen a la gente, deja todo lo que tiene. No, mis hermanos, porque hay una responsabilidad a la cual nosotros tenemos que asumir, no solamente para con nuestros padres, con nuestra familia. Yo no puedo echar todo lo que tiene y dejar a mis hijos sin comer. No estoy honrando a Dios. Estoy siendo irresponsable en esa tarea porque ¿qué voy a hacer? ¿Luego voy a pedir? ¿O voy a buscar prestado? No. Sí, debo de honrar a Dios con mis bienes, pero debo de equilibrarlo de tal manera que yo pueda honrar a Dios y también responsabilizarme de mi familia. Amén. Y esa es la manera de honrar a Dios. Y ellos decían, basta que le diga que para ti es mejor, más importante honrar a Dios que a los hombres y no tienes responsabilidad con tus padres. Pero si estaba establecido que un hijo que maldijere a su padre debía de morir, ¿cuánto más si esos padres morían de hambre por ser desatendido por un hijo que tenía con qué sustentarlo? Gloria a Dios. O sea, también había una maldición de parte de Dios para aquellos hijos que deshonraban a sus padres. Pero los fariseos, ellos a las tradiciones estaban aferrados, pero buscaban cómo zafarse de los mandamientos. Porque es cierto que los mandamientos son más pesados que las tradiciones. Es más fácil lavarse las manos que rascarse el bolsillo. Gloria a Dios. Esas son dos cosas diferentes. Lo grave de todo esto es que Jesús les dice en el versículo 12, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Los demás pecan por seguir sus instrucciones. Creen que si los fariseos le ordenan y son los conocedores de la ley, pues está bien. Por eso es importante que todo creyente, lo que escucha desde aquí arriba, lo contrate con la Biblia. Amén. Hay que ir a la palabra de Dios. Ellos entendían, por lo tanto, es lo que hay que hacer. Y así invalidaban los mandamientos de Dios sin que la gente se percatara por ello. Y no solo en esto fallaba el pueblo, sino en todo lo que los fariseos le imponían que lo hicieran de esa manera. Gloria a Dios. Sucede muchas veces eso en muchas iglesias, que la gente, si el pastor le dice vende, vende. Si el pastor le dice cásate, se casan. Si el pastor, no, mis hermanos, no, Ay, poder en así Jesús. no puede ser, porque cada uno al fin y al cabo es responsable de la seguridad de su familia y de su vida en particular. Amén. Ellos llevaban a los hijos que antes de honrar a sus padres hicieran con ese dinero que tenían un voto, que es lo que significa corbán. Si la persona tenía una cantidad de dinero o una propiedad y sobre ese dinero o esa propiedad decía corbán, ya no podía utilizarla
excepto para propósitos religiosos. Gloria a Dios. Cuando los que nos guían, mis hermanos, están ciegos en sus tradiciones, nosotros también pagamos las consecuencias. Por cuanto no somos bien instruidos en el conocimiento de Dios. Y por eso todo creyente tiene el compromiso, ¿no?, de también ellos comenzar a estudiar la palabra y aquellas cosas que ellos ven que no está establecido como palabra de Dios, desecharlas de su vida. Porque las tradiciones nos pueden desviar del camino de Dios. Y creer que sí estamos en el camino y lo que estamos es perdiendo el tiempo. Porque no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, pero sí estamos aferrados a tradiciones de hombre. Así que, mis hermanos, en esta mañana damos gloria y gracias